en el libro de Éxodo. Vamos a leer un capítulo del libro de Éxodo. Vamos a leer un versículo del libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer Éxodo. Esta versión que yo ando es la pechita, ¿verdad? Vamos a ver, así como estamos sentaditos, ¿verdad? Éxodo 10, vamos a leer versículo 1. Honro al Padre, honro al Hijo y honro la maravillosa participación de su Santo Espíritu. Entonces dijo Yahvé a Moisés: ve ante el faraón, porque yo endurecí su corazón y el de sus siervos, a fin de hacer estas señales en medio de ellos. Fíjese bien, ¿verdad? Vamos a estar hablando en este caso sobre este tema, el misterio de las aguas. Primero, para poder entender, ¿verdad?, este tema, el misterio de las aguas, cuando está diciendo que el Señor le dice a Moisés que vaya ante el faraón, pareciera, hermano, que a este hombre el Señor le quitó el libre albedrío, ¿verdad? Parece que se lo quitó. Porque aquí en este texto vamos a estar tratando de ver este encuentro, ¿verdad? Esta misión que el Señor le da a Moisés y le dice de que vaya, ¿verdad?, ante el faraón. Recuerde que cuando hablamos, ¿verdad?, del misterio de las aguas, estamos hablando porque el faraón era el rey de Egipto. ¿Y qué tiene que ver Egipto? Porque Egipto estaba plantado a las riberas del río Nilo. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a este tema, el misterio de las aguas. Y ahora que vamos a ver el misterio de las aguas, también sale otra figura que es el gran reptil. Porque Faraón es considerado como un reptil, un enorme, ¿verdad?, ser monstruoso, que vamos a ir desarrollando esto así. Así que el misterio de las aguas, el Señor le dice, ¿verdad?, a Moisés que vaya a Faraón, porque vamos a ver el versículo 1, léenlo, Armandito, en tu versión. Fíjese, ¿verdad? Que ahora, hermano, si nosotros al acudir a las escrituras, alguien podría, ¿verdad?, preguntarle a usted, entonces Faraón es sin culpa, porque dice las escrituras que fue el Señor quien le endureció el corazón a Faraón. Entonces podríamos pensar de que Faraón es sin culpa porque vino Dios y le endureció el corazón para luego. No, lo que pasa, mis hermanos, es esto. Cuando el Señor ve que alguien, sea, verá quien sea, tiene la intención y el deseo de obedecerle, Dios le ayuda para que pueda obedecer. Entonces Dios le brinda esa ayuda para que pueda obedecer. Pero también cuando el Señor ve, verá que alguien, cuando el Señor ve que alguien también, verá, siéntate aquí con David para que lo ayudes. Cuando el Señor ve también, hermanos, de que alguien, verá, tiene un corazón que no quiere obedecerle, que está así como medio rebelde, entonces también Dios le da su ayudita, ¿verdad?, para que termine de ser más rebelde. Es el caso del faraón, ¿verdad? El faraón no tenía intención de escuchar ni de obedecer a Dios, no tenía intención faraón. Entonces viene Dios y le dice, muy bien, entonces le da su ayudadita también, ¿verdad?, para que sea más terco. Recuerde, ¿verdad?, que todo esto viene en relación a que interpretemos las escrituras, así que este ser es comparado con un gran reptil. Faraón es comparado con un gran reptil. Ahora,
¿Dónde viven los reptiles? ¿Dónde viven este tipo de seres? En las aguas. En las aguas viven estos seres. Así que encontramos ya dos figuras, ¿verdad? Lo que es el misterio de las aguas y el misterio del gran reptil. Y luego, ¿verdad? Vamos a ir viendo lo que el mensaje del Señor nos quiere decir. Fíjese bien, ¿verdad? Cuando el Señor vio, en este caso, ¿recuerda usted cuando Moisés se encuentra en la experiencia de allá de la zarza ardiente? ¿Recuerda cuando Moisés se encuentra ya en la zarza ardiente y comienza el Señor ya a interactuar con Moisés y comienza a darle una misión? Recuerde, hermano, usted y yo tenemos una misión. Misión que Dios quiere que desarrollemos. En este caso, cuando el Señor llama a Moisés, me llama la atención poderosamente cuando comienza el Señor, verá, mira la señal Moisés, se acerca a donde estaba el arbusto que verá ardía y no se consumía, y dice que el Señor le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en la mano? No sabía el Señor que era una vara que tenía. Claro que sabía. ¿Por qué entonces le preguntó? Es como que yo vea a mi niño o usted vea a su niño y lo ve con una pelota de fútbol, ¿verdad? Lo ve con una pelota, por decir algo, ¿verdad? Usted conoce lo que tiene su niño. Entonces, ¿qué tiene en la mano, hijo? Tal vez usted ve que su niño tiene temor, tiene miedo, ¿verdad? O usted lo ha regañado o algo así por el estilo. Entonces, ¿cómo que el Señor sí sabía que Moisés tenía una vara en su mano? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Dice. Entonces, Moisés, yo me imagino que desde el momento que Moisés está, verá, como así, como extasiado con la visión de la, verá, del fuego ahí, me imagino que el Señor ve que su siervo está como inquieto y como para darle confianza, ¿verdad? Y como para decirle, ¿verdad? ¿Qué tiene Moisés ahí en la mano? Le dice: una vara. Ahora vea esto. Tírala, le dice, al suelo. Ahora, esto es para que nosotros entendamos que hay enseñanzas que solamente están allí y que pidamos al Espíritu Santo que nos revele, porque la iglesia está bien vaga, está bien vacía la iglesia. Tiró la vara. Escuche usted cómo tiene, ¿verdad?, el dominio Dios sobre la materia. Se convirtió en culebra, se convirtió en serpiente aquella vara. Ahora, me llama la atención que cuando se convierte en vara, me imagino aquel animal la erguió la cabeza así, ¿verdad? Ponga que había sido una cobra y erguía la cabeza así. ¿Se puede imaginar usted un animal de esa amenazándolo a usted como que lo va? Ajá. Entonces, dice que Moisés empezó a correr porque le producía pánico, pavor a aquella serpiente. Ahora, pero ahí estaba la autoridad. Hey, Moisés, tranquilo. Un ejemplo, ¿verdad? De que Dios está interactuando. Vamos, Moisés. Ahora, se convirtió en una serpiente aquella vara. La serpiente, ¿de quién representa? A Satanás. Entonces el Señor le está diciendo a Moisés en figuras, en símbolo, que iba a ir a enfrentar a Satanás allá a Egipto. Pero en Egipto también había otra figura que era el gran dragón, el gran reptil, el cocodrilo allá en Egipto. Entonces le está diciendo el Señor a Moisés: la misión que vas a ir a cumplir es épica. Es una misión que no tengas temor. Yo estoy contigo. Es que, hermano, la misión que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros no la podemos desarrollar así como meros hombres. Tenemos que ser asistidos por el Espíritu Santo. Tiene que venir el Espíritu de Dios a decirnos y hacernos entender que esto es de parte de Dios, no de parte de nosotros. Y cuando llega allá, así pasó. Le vas a tirar, le dice, vas a poner la vara, esta señal la vas a hacer allá en medio de Faraón y de sus brujos y de sus magos. Y pan tira la vara a Moisés allá. Ahora vea esto otro. Cómo Satanás, que Dios lo reprenda, tiene poder sobre la materia. Satanás convirtió también en culebra las varas de los magos. Para que veamos que Satanás tiene control sobre la materia. ¿Qué le parece si ese púlpito que está ahí de hierro viniera y lo convirtiera a Satanás en
en un sopilote negro, grande y así. No, nadie creo que quiera estar enfrente de ese animal, porque produciría pánico, produciría pavor. Pero sí es importante saber que Dios le está diciendo a Moisés que iba a enfrentar a la serpiente allá en Egipto y que también iba a enfrentar al gran reptil. Ahora, recuerda, hermano, que esto está aconteciendo, ¿verdad? Ahí en el monte del Sinaí, esto está aconteciendo allá, en donde el Señor le está diciendo a Moisés, ¿verdad? Que iba a enfrentar a Satanás, ¿verdad? Representado en la serpiente, y al gran reptil, que ya vamos a ir a ver estos textos que se relacionan con el gran reptil que representan a el faraón. Ahora, hay un texto, ¿verdad? Volviendo un poquito atrás, texto de la creación. Dice ahí, ¿verdad? En estos textos son de la creación, Génesis 1, 2, dice que, escuche esto, man, dice que la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Hermano, Génesis 1, 2 dice que la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Ahora, pensemos un poco. Cuando habla que la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, esto nos llevaría a pensar en un acontecimiento. ¿Qué quiere decir que la oscuridad estaba sobre la faz del abismo? Primero, faz en este caso sería la profundidad de las aguas, ¿verdad? La profundidad de las aguas, eso es abismo. ¿Se imagina usted, hermano? ¿Se imagina usted una profundidad, pongamos, de 5 kilómetros? Supongamos una profundidad de 5 kilómetros. Qué oscuridad más terrible allá abajo. Pero esa oscuridad no estaba en el fondo. Esa oscuridad estaba sobre la faz. O sea, sobre las aguas. Estaba la oscuridad. No estaba en lo profundo, sino que la oscuridad estaba arriba. Ahora, y sigamos leyendo. Ahora, ¿dónde se movía el Espíritu de Dios? Sobre la faz de las aguas. O sea, entienda que luz y oscuridad era un momento, era un fusionar ahí. ¿Para qué? Para que podamos entender, hermanos, que este misterio de las aguas es muy importante, que como que estudiáramos más este asunto. Vaya, en primer lugar, mire qué misteriosa es el agua. En ninguno de los días de la creación se registra que el agua fue hecha. El agua ya existía cuando ya todo empieza a diseñarse, ¿verdad? Los 6 días de la creación, dice que ya el agua existía. Esto es un misterio, ¿verdad? Ahora, recuerde de que este caos, ¿qué producía este caos? ¿Qué era lo que producía la oscuridad? En primer lugar, ya Dios está, ¿verdad? Está haciendo como la habitación para que el hombre pudiera morar. ¿En dónde? En la tierra. Pero era todo un caos. Imaginemos nosotros que ya había existido la revelación en los cielos y que ya Satanás, que yo lo reprenda con todas sus entidades, había sido, ya habían sido arrojados hacia este planeta. Ahora, entonces hablamos del gran reptil. ¿En dónde mora el gran reptil? En las aguas. Ahora, aquí hay un misterio aún más profundo. Según se cree que este gran reptil era la hembra de Leviatán. Ahora, ¿dónde mora Leviatán? En las aguas. Ahora, este gran reptil y Leviatán y todas esas entidades que fueron, ¿verdad? Tiradas del cielo a la tierra, producían esta oscuridad, producían este caos. Entonces ahora había que poner orden, porque Dios iba a establecer el lugar idóneo para que el hombre morara.
Acuérdese que en este caso todavía no ha comenzado la creación. Todavía no ha comenzado la creación en este caso, porque de ahí vamos a ir viendo lo que acontece, ¿verdad? En el acto de la creación tiene relación ¿verdad? Este gran reptil tiene relación. Estos textos de la creación se relacionan con el gran reptil y con el leviatán. Pero bien, esto lo estamos hablando para poder expresar y acercarnos o tratar de entender el misterio de las aguas. Porque hay muchos que creen que hay entidades demoníacas acuáticas. El mismo leviatán es acuático. Entonces, es aquí donde queremos, ¿verdad?, expresar. Este es el mar ancestral, ¿verdad?, por decir algo, donde está describiendo a estas dos criaturas, a el gran reptil y a el leviatán. Si usted va a ingresar o a escudriñar más esta historia, según se cree que el gran reptil es la hembra de leviatán, pero que Dios la mató para que no se reproduciera. Claramente, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones, yo solo le diría que comencemos a agarrar la escritura para que comencemos nosotros a ver que por qué el Señor le está diciendo a Moisés: Moisés, ve a Faraón, porque yo vengo desafiándolo. Ahora, después vamos a ir viendo textos donde se muestra que Dios es un cazador experto de cocodrilos. Ahora, hermano, mire, porque estamos hablando, cocodrilo es un reptil, una serpiente es un reptil, el leviatán es un reptil, y en el mar hay cetáceos. Los cetáceos, ¿sabe qué son los cetáceos? Son los monstruos, son los tiburones, son las ballenas, son los delfines, animales enormes. Son cetáceos, enormes, grandes. ¿Dónde moran? En las aguas. Pero estas entidades pueden ser aplicadas a deidades demoníacas que moran en las aguas. Deidades demoníacas poderosísimas. Pero aquí nos estamos centrando en donde el Señor le está diciendo a Moisés que vaya y que vaya a encarar a el gran reptil, ¿verdad? Que es el faraón. Y esto es lo que vamos a seguir viendo nosotros con estos. Así que todos los entes caídos que han sido, ¿verdad?, tirados, es que este es un misterio muy enorme, hermanos. Solamente que el Espíritu nos ayude. No crea mi hermano y mi hermana que está aquí, no crea usted que todos los demonios que cayeron del cielo, no crea que todos están en la tierra. Unos están en las atmósferas, que no han podido entrar a la tierra y quisieran entrar a la tierra. Otros están debajo de la tierra en cárceles de oscuridad. O sea, que los que hay sobre la tierra es que se les ha permitido para que hagan un trabajo y que pues ya nosotros pues, los que ya vivimos en esta tierra sabemos que son seres malos, perversos, inmorales. Así son los demonios, que el Señor los reprenda. Así que todos estos entes, ¿verdad?, caídos con el gran reptil y con el leviatán eran, me imagino yo, quienes producían aquella oscuridad y que no permitían que se mirara lo que recién se había formado o lo que se iba a formar, porque si usted ve y comienza a ver los textos de la creación, se va a dar cuenta que al primer día se crea una luz, pero no es la luz del sol. Se crea una luz. Mire, la luz del sol no tiene la capacidad de golpear, no tiene la capacidad de reprender, fue el término. Pero la primer luz creada sí tiene un poder, y es el poder de golpear al leviatán y de golpear al gran, ¿verdad?, al gran reptil.
Y es lo que queremos ver. Esa luz tiene ese poder porque esa luz va a surgir precisamente para golpearle la cabeza a estas entidades y comenzar a fluir, y que va a comenzar la creación. Porque mire qué sabio es Dios. Lo primerito que Él hizo aparecer fue la luz. Pero no es la luz del cuarto día. Esta es como una luz que tiene un poder para reprender. ¿Qué dijo Jesús? Que Él era la luz del mundo. Entonces, esa luz, algo así, tiene que ser la que apareció, la que surgió en el primer día. Ahora, porque venía esa luz a enfrentarse a estas entidades que tenían un caos. Y si no, vea usted cuando un hombre no tiene a Cristo, cuando un hombre no tiene la luz de la palabra, es un desorden. No hay amor, no hay sentimiento, no hay cariño, anda en una oscuridad. No es la luz del sol que pone en orden la vida de ese hombre, es la luz del Creador, es la luz de la palabra. Entonces esa luz que verá que el Señor hace surgir el primer día, es una luz que venía a confrontar, venía a reprender, venía a diluir las tinieblas físicas y espirituales. Entienda eso. Claramente, ¿verdad? Claramente está de que esto es profundo. Y vamos a ver. Y luego, ¿verdad? En Génesis 1:3 es donde dice, ¿verdad? Que apareció esa luz. Pero ahora, esa luz ha aparecido. Ahora, escucha, hermano. Esa luz aparece claramente para iluminar, ¿verdad? Pero yo pienso que el propósito de la luz era golpear, reprender estas entidades que estaban sobre, porque recuerde que esa oscuridad era una oscuridad que se producía tal vez por, no podemos describir a el Leviatán. No lo podemos describir porque dice que es un ser tan monstruoso que hace hervir las verijas mismas del océano. Si imagínense que si ese ser comenzara a resoplar, comenzara como a producir un tipo de neblina, una neblina que todo lo vuelve oscuro, todo lo vuelve que no se puede ver. Entonces, al aparecer esa luz, era con esa finalidad de que estos seres fueran como reprendidos, fueran como llamados a el orden, llamados a que dejaran de producir aquel caos. Esa luz venía entonces para quebrantar quizás ese poder, para quebrantar la influencia de esas deidades, porque solo nos dice Génesis que había oscuridad, y dice que la oscuridad del abismo estaba sobre las aguas. O sea, necesitamos que el Espíritu nos revele esto. Pero si analizamos y entramos en el estudiar de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta entonces que el Leviatán y el gran, ¿verdad?, reptil que vamos a ir para allá, ¿verdad? Vamos a ir para allá. El gran reptil están relacionados. Si imagínense, hermano, de que el gran reptil fuese la hembra del Leviatán, se podría imaginar que es sabiduría de Dios que permita que la hembra muera para que no se puedan reproducir. Los que entienden y los que han entrado en el ocultismo hablan de la reina del sur, un demonio terrible, un demonio femenino que lo que se encarga es de salir a seducir a los hombres para que cometan inmoralidades sexuales. Eso se expresa y se escucha muy bien. Usted va a escuchar los testimonios de los cristianos de Nigeria, cómo ese ser es terriblemente allá en aquellos países. Pero vamos a quedarnos acá nosotros. Ahora, vea bien, ¿verdad? La luz de Génesis 1:3. Léenos Génesis 1:3, este mandito, para que veamos esa luz que aparece en ese día. Ahí está. Ahora, esa es la luz que como de verdad anhelamos que el Espíritu Santo nos lo revele. Para mí esa luz tiene que ver
con estos seres que producían la oscuridad sobre la faz de las aguas. Porque dice que esa oscuridad surgía de lo profundo del abismo y se había ubicado sobre las aguas. ¿Y dónde se encontraba el mover de las aguas? No en la profundidad del abismo. Dice que el mover de Dios era sobre las aguas. ¿Dónde se encontraba la oscuridad? Sobre las aguas. Entonces, si esta oscuridad fuesen entidades que estaban produciendo el caos, que estaban produciendo la oscuridad, entonces esa luz lo que estaba viniendo era a que estos seres de alguna manera fueran reprendidos o de alguna forma golpearlos. Vamos a ver. Vamos a ver de dónde surgen estos, de dónde aprendemos de que esta luz podía golpear a estos seres. ¿De dónde? De las Escrituras. Vamos a ir a Salmos. Vamos a ir a Salmo 74. Vamos a ir a Salmo 74. 74. Tráeme la lucecita de esa linterna, dona. Salmo 74, sí. La linternita, hijo. Pónmela ahí. Ahora, vamos a ver, hermano. Esta luz, estamos diciendo que tenía como esa capacidad para golpear a estas entidades. Mire lo que dice el Salmo 74, 13 y el versículo 14. Dice el versículo 13: con tu poder dividiste el mar y rompiste las cabezas de las grandes serpientes en las aguas. Aplastaste las cabezas, escuche, aplastaste las cabezas de el Leviatán. Este era un monstruo que era de varias cabezas. Y lo entregaste como alimento a los moradores del desierto. Es lo que dice eso. Ahora, escuche, ¿verdad? Entonces, esa luz venía exactamente a golpear a estas entidades que estaban produciendo el caos sobre las aguas. Porque dice que la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y qué bonito que el Espíritu se movía donde se movía la oscuridad. No dice que el Espíritu se movía en las profundidades del abismo, porque dice que se movían donde estaba la oscuridad. Pero ahí es donde nosotros posiblemente estamos tan entrados a la luz, a la oscuridad física, que pensamos que es una oscuridad de que no había luz. Sí, pero más que eso era quizás la aglomeración de estas entidades allí. Entonces esta luz dice que venía a golpear. ¿Qué venía a golpear? A estas entidades que producían el caos. Ahora, claramente esto lo estamos como deduciendo de una manera en donde querramos saber por qué esta luz pareciera que después desapareció. Porque esta luz parece que desapareció o fue guardada en algún lugar. ¿Por qué? Porque en el cuarto día, entonces ahora crean la otra luz. Pero esa luz no tiene nada que ver con poner orden, con poner o reformar. Cuando estamos diciendo que Moisés está escribiendo acerca de esa primer luz, no está Moisés poniendo atención a que, no está poniendo atención a un ciclo de 24 horas. Todo lo contrario, esa luz que está en el primer día es la luz que le va a producir vida al planeta Tierra. Esa es la luz que produce vida. La del primer día es la luz que produce vida. La luz que produce orden, la luz que produce reprensión, que produce reformar. Entonces esa luz lo que estaba haciendo era como reformando aquello que apenas nosotros podemos como pronunciar como forma de caos. Vean lo que dice, ¿verdad? Y dice el versículo, ahora, mire lo que dice el versículo 14. Dice que aplastó,
distintamente, ¿verdad? Estamos hablando de la luz del primer día. Dice que esa luz aplastó las cabezas de Leviatán. Las cabezas de Leviatán. Es que esta era una figurita. Fíjese, hermano, que el escritor de los Salmos, aunque usted no lo crea, solo llegue ahí, ¿sabe qué lenguaje está usando? El escritor de este Salmo 74, 13 y 14 está utilizando el lenguaje de la mitología cananea, porque si usted va a estudiar a Leviatán, es un monstruo, una figura mitológica según ellos de los cananeos. Pero esto no es figura, Leviatán no es figura mitológica, es bíblica. Entonces, ¿se puede imaginar usted que dice, ahora dice esto, ¿cómo es posible esto? Que dice que aplastó la luz del primer día, aplastó la cabeza de Leviatán y dice que lo entregó como alimentos a los habitantes del desierto. Claro, pero hay que interpretar de qué se trata eso. Más allácito vamos a ver de qué se trata eso de que fue entregado como alimento. Eso después lo vamos a hablar. Entonces, la luz del primer día es la luz. O sea, en el primer día no nos imaginemos a Moisés proyectando un periodo de 24 horas, sino que miremos a Moisés proyectando la tierra o preparando la tierra para que pudiera recibir la vida. ¿Y cuál era la vida? La luz de Dios. Pero claro, ¿cómo entonces podía haber luz en el primer día, segundo día y tercer día si la luz fue creada en el cuarto día? Y ahí no nos vamos a meter. Simplemente esta luz como que tenía el poder de venir a golpear estas entidades que producían la luz, que producían las tinieblas, que producían el caos, lo que es este gran, ¿verdad? Este gran reptil y el Leviatán, que tienen mucho que ver y tienen mucha relación con los textos de la creación. Tienen mucha relación. Ahora, veamos lo que dice Job 26:12. Job 26:12, mire lo que vamos a ver ese texto. 12 y 13, 26, 12 y 13, dice, fíjese bien, ¿verdad? Reprende el mar con su poder y con sabiduría da vida a muchos. Gobierna a los cielos con su espíritu y su mano dio muerte a la serpiente furtiva. Ahora, esta luz del primer día tiene ese poder de regenerar, tiene ese poder de producir vida y tiene ese poder de aclarar las cosas. Pero que quede bien claro, ¿verdad? Que esta no es la luz natural. Job 26 del 12 al 13. Ahora, veamos Isaías 27:1. Veamos Isaías 27:1, porque estamos hablando del misterio de las aguas. El misterio de las aguas que bien hacemos cuando le dedicamos el tiempo a la palabra del Señor. En aquel día, dice esta versión, Yahvé o Yahweh castigará con su severa espada grande y fuerte a Leviatán, la serpiente feroz, y a Leviatán, la serpiente tortuosa. Aquí están, fíjense bien cómo están de relacionados el gran reptil y el Leviatán. Este primer serpiente, ¿verdad? Mire lo que dice, ¿verdad? Dice que el Señor castigará a Leviatán, la serpiente feroz. Y luego dice esta otra versión, a Leviatán, serpiente tortuosa.
Ajá, este es el gran reptil. Dará muerte al dragón que está en el mar. Ahora, hermano, esta es la primer luz. Esta es la luz creada o la luz que surge para comenzar Dios, porque, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Dios es sabio. Y usted ahora, y yo siguiendo la sabiduría de Dios, usted sabe que no nos podemos mover en la oscuridad. Aunque recuerde, Dios no necesitaba la luz del sol para crear. Él no necesitaba la luz porque Él es luz. Estamos hablando entonces del misterio de las aguas. Pero vamos a procurar. Ahora, vamos ahora a ver. Hay otra cita, pero no las vamos a ver porque no nos va a ajustar. Ahora vamos a ver quién es el gran reptil. Por favor, verá, seguimos insistiendo en esto del misterio de las aguas, donde está Leviatán y donde está el gran reptil. Vamos a ver quién es el gran reptil bíblicamente. Ezequiel 29. Vamos a ir a Ezequiel 29 para ver quién es el gran reptil. Fíjese bien, Ezequiel 1, 29 del 1 al 5. Esto es maravilloso cuando le dedicamos a la palabra nuestro interés. Ahora oiga lo que dice, ¿verdad? Palabra de Yahweh contra Egipto. Ezequiel 29 del 1 al 5. Ahora vamos a ir a ver quién es el gran reptil. Contra Egipto, Ezequiel 29, 1, versículo 1. Contra Egipto, en el 10º año, al 10º mes, el 12º día, vino a mí palabra de Yahweh diciendo: 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra el faraón, rey de Egipto, y profetiza en su contra y en contra de todo Egipto. 3. Habla y di: así dice el Señor de los señores, he aquí yo estoy en tu contra, oh faraón, rey de Egipto, gran dragón. Mira dónde está el gran reptil, gran dragón, tendido en medio de los ríos, que dice: mío es el río Nilo, yo lo hice. Se dará cuenta cómo está eso. Por eso es que dice que es, uno de los nombres de Satanás es soberbia, ¿verdad? 4. Yo colocaré cabrestro en tus quijadas y haré que se peguen los peces de tu río a tus aletas. Entonces te sacaré de en medio de tu río con todos los peces de tu río pegados a tus aletas. 5. Yo te arrojaré al desierto, a ti y a todos los peces de tu río. Caerás sobre la superficie del campo y no serás recogido ni sepultado. Te he entregado por alimento para las bestias del campo y las aves del cielo. Oiga bien, ¿cómo dice que va a ser? ¿Qué es lo que va a hacer con el gran reptil el Señor? ¿Qué es lo que va a hacer con Leviatán el Señor? ¿Qué va a hacer con el marido y con la mujer si los unimos juntos? Dice que los va a dar de comida a los animales. Ahora, si usted analiza y pone un poquito de atención a los escritos o a la historia, se va a dar cuenta que en Egipto había algo descompasado. En Egipto había algo demasiado atendido, demasiado marcado, como lo eran las órdenes, las honras fúnebres. Si no, vea usted, en Egipto se construyeron 33 pirámides. Cada pirámide es
una sepultura de un faraón. Cada pirámide era un sepulcro. En cada pirámide enterraron a un faraón porque ellos tenían como propósito despedirse de esta vida. Hay un ser tenebroso que se llama Acaronte. Acaronte. Dijimos que Moisés está usando el lenguaje de la mitología griega cuando dice que a Leviatán Dios le va a quebrar la cabeza y le va a dar su cuerpo de comida a los animales. Esta es lenguaje de la mitología, no porque eso sea mitología. Pero Acaronte, ¿quién es? Dirá usted. Es el barquero del inframundo, el que se encarga de llevar las almas y pasarlos del río Acaronte allá, ¿verdad? Por eso los egipcios tenían tanto, era prepararse para la muerte según ellos, que hasta le enterraban a él muerto una moneda debajo de la lengua para que le pudiera pagar a Acaronte, porque a Acaronte había que pagarle, y si no se le pagaba a Acaronte para que lo pasara para allá, tenía que llevarse 40 años aquel pagando alrededor del río ese, y al pasar los 40 años este Acaronte viene y dice: ahora sí, ya pagaste el precio, ahora te voy a pagar, no me vas a dar la moneda que yo cobro. Usted dirá: eso es mitología. Ustedes no tienen nada que ver. Yo le voy a decir que hay muchas cosas. Escuche, si los cananeos tenían a Leviatán como un ser mitológico, pero no es mitológico, aquí está escrito. Y entonces ese ser Acaronte, ¿qué va a pasar cuando alguien muera si no tiene a Cristo? Y llega a la oscuridad y escuchó a estos, pero sí que me habían dicho que eso era mitología y ahora es realidad. Bueno, cuando cerremos los ojos para este mundo, los abrimos para el otro. Y tú lees, como dicen los americanos, ¿verdad? Muy tarde ya, cuando mejor ahorita estudiamos las palabras y digámosle al Señor: Señor, Espíritu Santo, revélame tu palabra. Espíritu Santo, revélame tu palabra. Ahora, ¿quién es entonces el gran reptil? El faraón. ¿Y quién es Faraón? Un emblema del diablo. Si no, averigüe usted esta figura como era de perversa. Fíjense bien, hermano. El Señor, ¿verdad? Le dijo al faraón de turno que se le habían acabado sus honras fúnebres. Le dijo: tu cuerpo lo voy a dar a que se lo coman los perros, las bestias, allá. Ya, es que estaba enojado el Señor. Pero que usted no vaya para que yo estoy aquí batallando la vida, ¿verdad? Mire lo que dice Jeremías. Porque, oiga, hermano, hasta el nombre de este faraón lo da la Biblia. Ajá. Jeremías 44:30. Recuerde, ¿verdad? Que el Señor le está notificando a Faraón que ya no va a haber más honores fúnebres, no va a haber más honra fúnebre. No van a haber más. Jeremías 44:30. Vamos a ver. Recuerde, ¿verdad? Que estamos con esfuerzos aquí como hablando de los misterios de las aguas. ¿Y dónde estaba este? En el Nilo. Dice que, mire, hermano, sin el río Nilo no hubiera existido Egipto. Egipto era la fuente de provisión. Egipto era el medio de transporte por donde se movían los egipcios y llevar su mercadería a donde querían. Por eso dice que le dijo Faraón: ese río es mío, yo lo hice. No necesitamos la lluvia de Yahweh. No necesitamos la lluvia de Hashem, no necesitamos la lluvia de Dios, no necesitamos la lluvia de Adonai, no necesitamos la lluvia, porque tenemos al Nilo. Ajá. Mire lo que el Señor le dijo a ese faraón. Jeremías 44:30. Así dice Yahweh, faraón, y como a cualquier otro orgulloso, ¿verdad? He aquí que yo entrego al faraón Necao, rey de Egipto. Oiga bien, hasta el nombre le está dando al faraón de turno. En manos de sus adversarios y en manos de los que pretenden su muerte.
tal como entregé a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su adversario que pretendía matarlo. Ahora, mire hermano, nuestro Dios sí es digno de honra y de gloria. Él único que presenta a sus personajes tal y como son, sin ponerle ni que tal es pecado. El único que presenta a sus personajes tal y como son es Dios. Mire que está diciendo que a este rey de Judá, rey de Jehová, puesto por Jehová, dice, yo lo entregué en manos de Nabucodonosor para que lo matara. Así le dice a el otro rey que no tiene nada que ver con Dios en el aspecto de que no era encargado de predicar su palabra, de enseñar su palabra, de atraer la revelación de Dios, como lo era el faraón Necao. Faraón le dijo, te voy a entregar en manos de tu adversario porque te van a matar. Y no va a haber más honra fúnebre para ti. Te van a comer tus carnes, van a comer los animales. ¿Se da cuenta? Qué pequeño problema cuando el hombre quiere enfrentar a su creador. Más nos vale que nosotros nos fijemos si que lo estamos enfrentando o simplemente el Señor habla, que tu siervo escucha. Señor habla, que tu siervo escucha. Señor, heme aquí, envíame a mí. O lo estamos desafiando como este faraón Necao. Yo le dije, te voy a entregar en manos del enemigo porque te van a... Se puede imaginar, ¿verdad? Veamos versículo 4 y versículo 5 de Ezequiel. Versículo 29. Vamos a ver. Aquí vamos a ver el Señor como que es experto matando cocodrilos. Oh, este Dios nuestro, vale la pena, hermano, que lo prediquemos. Él es grande. No tenga temor si hay algo que está ahí, verá, quitándole la paz. Nada es más grande que nuestro Dios. Mire lo que dice aquí, como que el Señor fuera un pescador diestro. Mire cómo se encarga. No lo sé, ¿verdad? A lo mejor usted tal vez no tiene la experiencia, pero sabe una cosa, hermano. Querer cazar un cocodrilo es de lo peor que le puede pasar a un hombre. Esa es una fiera. Ahora, mire Dios cómo dice que lo va a cazar. Aquí como que Dios es experto cazando cocodrilos. Ve el versículo 4 y el versículo 5 de Ezequiel 29:4. Yo colocaré, le está hablando, ¿verdad?, al gran reptil. Le está hablando al faraón. Le está hablando al todopoderoso de aquellos entonces. Es mío el río, yo lo hice, dice. No, Ezequiel 29, versículo 4, porque estamos aquí como encontrándole o mirando a Dios como un pescador profesional. Ezequiel 29:4. Yo colocaré cabestro en tus quijadas. Le está hablando al gran reptil. Y haré que se peguen los peces de tus ríos a tus aletas. Escuche bien, ¿verdad? Si el gran reptil, aquí es el faraón, los peces son sus soldados. Entonces te sacaré de en medio de tu río, ¿verdad? Que dice que es tuyo. Con todos los peces de tu río pegados a tus aletas. Está diciendo al gran reptil, los peces son todos los soldados de faraón pegado al faraón. Mira el versículo. ¿En dónde? Exacto. Mira el versículo. Ahora, mira el versículo porque vamos a dar el significado. ¿Por qué es que va a dar al leviatán y va a dar al gran reptil como comida para las aves? 29:6. Entonces sabrán todos los habitantes de Egipto que yo soy Yahweh, porque fuiste como bastón
de caña para la casa de Israel. Ahora, el ejército de Faraón, el gran reptil, de Leviatán, no lo sé, ¿verdad? Imaginémonos que se hayan ahogado en ese río, en ese mar. Vamos a hablar 500,000 soldados, un ejemplo, que se han ahogado, ¿verdad? 500,000 soldados. El mar los ahogó, y una cosa tiene que saber: el mar es un ser vivo que no se queda con nada, todo lo expulsa. Cuando alguien se ahoga, las olas lo sacan. Se dará cuenta esos 500,000 soldados tirados a la orilla del mar. Qué banquete para las aves de rapiña. Dios dijo que se los iba a dar de alimento a las aves. Por eso es que dice que Leviatán, recuerde, ¿verdad?, que estos soldados servían a los intereses de Leviatán, porque Leviatán es una imagen viva de Satanás. El faraón es una imagen viva de este gran dragón. Los dos moran en las aguas. ¿A dónde van a dar los ríos? Al mar. Entonces el Nilo, teniendo como entidad, ¿verdad?, máxima al gran reptil, al gran cocodrilo, representado al faraón, al mar. Entonces Leviatán y el gran reptil tienen correspondencia, se coordinan. Ahora, eso es como dice el Señor, ¿verdad?, que los egipcios ponían mucho interés, los egipcios ponían mucho interés en los servicios fúnebres. Ahora le dije, Señor, hasta aquí. Cuando estamos mirando que el Señor le dice a Moisés, mire, hermano, tanto Ezequiel como Moisés, los dos se enfrentaron al faraón. Moisés lo enfrentó personalmente y Ezequiel fue con una carta que envió. Pero los dos llevaban con una palabra en contra de aquel monarca, en contra de aquellas deidades, porque ya cuando hablamos de estos niveles de espiritualidad, como lo es el faraón, en el caso de Faraón es algo tan complicado porque se trataba de entidades en el mundo físico, en el mundo espiritual. Porque si usted va a ver que está hablando del gran reptil, del gran dragón, está hablando del mundo físico, del mundo espiritual, porque ese gran dragón era como un demonio enorme, gigante, poderoso, que era el que alimentaba y le daba el poder a Faraón para someter al pueblo de Israel a las más bajas servidumbres. Y si es ahora cuando nosotros estamos mirando en este mundo, que este mundo es, escuche, este mundo es símbolo de Egipto, este mundo. ¿Y cómo vive un hombre sin Cristo en este mundo? De la manera más desesperante, de la manera más angustiante, de la manera más miserable. Pero cuando Cristo viene, como esa luz del primer día, va a poner orden a esa vida, orden a esos pensamientos, orden, y le va a dar a ese ser demoníaco un golpe de gracia, y ese hombre o esa mujer va a ser libre, porque eso es lo que hace la luz del primer día: poner orden, golpear al enemigo, reprender, restaurar. Eso es lo que hace esa primer luz. Ahora, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y tiene mucho estos textos de la creación con estos, ¿verdad?, enseñanzas de que Jesús es la luz del mundo. Y usted y yo podemos sacar una conclusión como hombres que anduvimos, ¿verdad?, en el mundo. Hay muchos que han vivido una vida que sí han vivido en el mundo, pero nunca han tomado. No, han vivido, ¿verdad?, de una manera bien tranquilo. Pero algo otros no. Algo otros han probado hasta, y lo que no han probado de verdad. Hay hombres que no les ha bastado caer, sino que han escarbado para ir más abajo. En una condición tan lamentable, pero cuando viene esa luz creativa, esa luz que reforma, esa luz que regenera, es la luz del primer día, es la luz en donde
Usted y yo tenemos que saber que hay un enemigo que esa luz lo reprende, lo quema, lo calcina. Y es la luz de Dios la que nos va a dar a nosotros la capacidad de decir, ¿y cómo estoy de equivocado? ¿Cómo estoy haciendo malas cosas? ¿Por qué? Porque está entrando la luz. Ese primer día, hermano, mire a usted en esa luz del primer día como que usted mire a Moisés preparando el planeta para que pudiera recibir la vida de Dios. Eso es maravilloso. Pero, claro está, ¿verdad? Que en usted y en mí tiene que haber la seguridad de que esta es la palabra que nos gobierna. Y ve usted el capítulo 10 de Génesis que estamos leyendo, que el Señor le dijo a Moisés que fuera Faraón, es porque le iba a anunciar la octava plaga de langostas. Y entonces el Señor le está diciendo, mira, dile al gran monstruo, dice en unas versiones, como dice esta pechita, al gran monstruo, dile esto y esto, que deje ir a mi pueblo. Y esa es la orden que Dios le da a Satanás, que suelte al borracho, que suelte a la prostituta, que suelte al drogadicto, porque ellos tienen que venir a servir y honrar al único y soberano Dios. Esa es la orden de la iglesia, de decirle al diablo en el nombre de Jesús que suelte al idólatra, que suelte al borracho, que suelte a la prostituta, que suelte a todo pecador, porque hay un Cristo que ha pagado el precio, y esa es la luz que vino a poner orden allá en el primer día, y esa es la luz que pone orden aquí también, porque esa es la luz que pone orden. Hermano, y analicémonos nosotros cómo estos textos de la creación pueden relacionarse con este gran dragón y cómo pueden relacionarse con el Leviatán, que son demonios acuáticos, resumiéndolos en pocas palabras. Si usted, hermano, y yo le comenzamos a dar a la palabra del Señor ese lugar que ocupa, créalo que vamos a estar bendecidos, vamos a ser bendecidos. Yo sí deseo, yo quiero que sepa que cuando veo que nuestros niños, verán, han tenido esa participación poderosa en las escrituras, memorizando los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, para mí es un logro extraordinario. Dígame usted, ¿por qué? Porque la palabra es lo único, hermanos, que tenemos nosotros en esta vida con la cual podemos recibir la revelación de Dios. Así que nosotros le damos gracias, Señor, por este hermoso privilegio